El fin de semana en Arabia Saudí ha dado comienzo con una primera sesión de entrenamientos libres que, al igual que ocurría en Bahrein, no es la más representativa, ya que la siguiente sesión da comienzo exactamente a la misma hora que dará comienzo tanto clasificación como carrera, pero es que en estos fines de semana donde se corre en horario nocturno y los libres 1 es en horario diurno, por supuesto no puedes tomarlos demasiado con referencia, aunque ya hemos podido ver las primeras pruebas de los equipos en el circuito de Jeddah. Así que os vamos a contar qué es lo que ha ocurrido en esta primera sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí. La segunda ronda de la temporada ha dado comienzo en el circuito de Jeddah y veíamos mucha acción nada más a empezar a rodar los entrenamientos libres, con muchos pilotos saliendo a pista. Hemos visto a Hamilton, veíamos a un Fernando Alonso que lo hacía nada más empezar y veíamos a la retransmisión fijarse mucho en Carlos Sainz, el madrileño que ayer estuvo indispuesto y se tuvo que regresar al hotel. Hoy tampoco se encuentra bien, ha tenido bastante fiebre, pero ha querido seguir corriendo aunque no esté en plenas condiciones, porque en este tipo de circuitos urbanos con los muros muy cerca es muy importante coger confianza cuanto antes con el circuito, por lo que si te pierdes una sesión pierdes muchísimo. Aún así le hemos visto ser bastante competitivo en el día de hoy. El circuito de, como digo, de Jeddah, que ahora mismo en horario diurno pues cambia bastante y no es el momento más representativo, pero ya estábamos viendo las primeras pruebas, la gran mayoría salieron con el neumático duro, quizá no es el compuesto más utilizado durante la carrera en esta ocasión y por eso los hemos visto utilizarlos en estos libres 1. En este caso Verstappen lo vemos quedando tercero, tiempos muy lejos ya no de lo que veremos durante este fin de semana, sino que de lo que incluso hemos visto durante el día de hoy. Con el paso de las vueltas, poco a poco la pista va mejorando, los tiempos van bajando y vemos aquí a un Fernando Alonso que en el primer y segundo sector había hecho morado y cerró vuelta para ponerse primero, haciendo morado en los tres sectores. Esto es interesante porque en Bahrein la verdad que nunca le vimos llegar a hacer morado en los tres sectores, hasta 8 décimas le sacó a Lando Norris y no era demasiado más tarde que lo habían hecho sus rivales la vuelta, pero sigue siendo muy poco representativo. Incluso instantes después Hamilton le arrebató el récord del tercer sector. Veíamos a Esteban Ocon que se quejaba mucho de rebote en el primer sector y es curioso porque en este circuito con un asfalto con tanto grip no hay apenas baches y que haya rebote es la verdad curioso que ocurra, pero solo ha ocurrido en el coche del Alpine. También en los primeros metros veíamos cómo Lance Stroll se comía el muro de la curva 22 y pues salía desprendido una parte del tapacubos del monoplaza, necesitando regresar a boxes. George Russell seguía bajando los tiempos, por ahora como os decimos muy lejos de ser competitivos. También veíamos aquí a los dos Red Bull con un Max Verstappen que está por fuera de la pista, dejando pasar a un Sergio Pérez que se ponía en segunda posición, como estamos viendo aquí. También muy interesante esto tenerlo en cuenta para este fin de semana, son los pianos, este de la curva 10 especialmente porque todos los equipos lo van a intentar coger, pero son unos pianos muy traicioneros, elevados y que vemos siempre cómo saltan chispas porque los fondos de los monoplazas tocan ese suelo. Va a ser muy importante para todo el fin de semana porque también como cojas mal, especialmente este piano lo destacamos porque es el piano que más arriba te intentas coger, porque si lo consigues coger de la mayor forma y seguir en pista por supuesto es con el que más tiempo ganas, pero puedes llegar a perder el coche muy fácilmente aquí. Así lo hizo Mick Schumacher, que tuvo un fortísimo accidente en la temporada 2022. Lando Norris era el primer piloto en poner los neumáticos blandos a la media hora de sesión y esto es importante porque con el paso de las vueltas se van mejorando la pista y los tiempos por supuesto van a ir bajando, así que vemos que Norris es el primero en hacerlo, por ende tampoco tendrá un tiempo tan competitivo más adelante. Por cierto que después de él vemos a un Alexander Albon que también ponía los blandos, se pone tercero, vemos que por supuesto hay mucha mejoría de la pista, vamos a ir viéndolo hacer en distintos pilotos, ya iban poniendo todos el neumático blando, todos regresando a pista, menos Fernando Alonso que se mantenía con el neumático duro, ha sido quien más lo ha estado probando. También veíamos a un Max Verstappen que lograba bajar el tiempo de Lando Norris 4 o 5 minutos más tarde de lo que lo había hecho el piloto británico, le bajaba 4 décimas, pero todavía quedaba mucho por bajar. El tiempo justo pusieron también, después de esto que ha pasado, que Russell le conseguía pasar a un Toto Wolff saliendo en una sonrisa muy de oreja a oreja. Desde luego que el tiempo de Verstappen incluso se había dejado bastante, pero Russell conseguía mejorarle. Incluso Verstappen se quejaba por radio del comportamiento raro, de un comportamiento extraño del motor.
Aún así, por mucho comportamiento extraño con un neumático que ya tenía varias vueltas, incluso le vemos que está en vuelta y marcando morado en el primer sector, acabó dicha vuelta poniéndose primero a más de 3 décimas de diferencia de George Russell. Charles Leclerc, quien también venía en vuelta, se comió hasta 2 bolsas que había en la pista. Vemos que no estaba del todo limpia, eso es algo que con el paso del día a hoy, porque también está la Fórmula 2, ha estado la Fórmula 1 Academy, se va a ir limpiando. Pero se comía 2 bolsas, esta y una anterior que se había comido anteriormente. Y esto también por los fuertes vientos que hay ahora mismo en Arabia Saudí. En la noche, en teoría, va a calmarse un poco, que esto hace que mucha suciedad que esté por otras zonas pueda llegar incluso a llegar hasta el circuito. Aún así, Leclerc cerraba la vuelta y se ponía pues en esa tercera posición a 3 décimas del tiempo de Max Verstappen. Aquí estamos viendo cómo se quejaba Lando Norris en el mensaje de radio, incluso llegó a decir que parecía un circuito de Mario Kart. Incluso. Y Fernando Alonso, y por esto lo hemos destacado también anteriormente, era en su caso el último en poner los neumáticos blandos. Todos ya habían cerrado, los que han querido, porque vemos a un Tsunoda, Hülkenberg y Magnussen que todavía no habían puesto los blandos, ya habían cerrado su vuelta con blandos, y Alonso, por haber alargado tanto el trabajo con los duros, es el que más trabajo ha hecho, era también el último en poner los neumáticos blandos. Así que venía en vuelta marcando con estos compuestos más blandos y se ponía segundo, pero como digo, tengamos muy en cuenta que ha sido el último en realizarlo, a 2 décimas de Max Verstappen. Y ya en los últimos 10 minutos realmente no llegamos a ver nada, bandera a cuadros, y la sesión finalizó con los tiempos que hemos visto anteriormente, con un Max Verstappen en esa primera posición, líder de la primera sesión de entrenamientos libres, muy posiblemente liderará casi todo el fin de semana. Fernando Alonso en esa segunda posición, veremos si es capaz de mantenerlo, y Sergio Pérez, que ha quedado en este tercer puesto. Los demás tiempos han sido los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con un George Russell que se queda en cuarto lugar, quinta posición para Charles Leclerc, muy bien Carlos Sainz, que ha estado bastante competitivo pese a estar indispuesto en este sexto lugar, séptimo para Lando Norris, octavo para Hamilton, noveno para Lance Stroll y décimo lugar para Alexander Albon. Fuera de los 10 primeros pilotos nos encontramos a un Valtteri Bottas en un décimo lugar, Ricciardo decimosegundo, Ocon decimotercero, Sargent decimocuarto, Piastri muy abajo, decimoquinto lugar, por supuesto no es su posición real, Tsunoda en decimosexto lugar, Gasly decimoséptimo, Zhou decimoctavo y los dos Haas en esas últimas posiciones que ni siquiera llegaron a poner los neumáticos blandos. Este ha sido el resumen a esta sesión de entrenamientos libres 1 que hemos tenido en el día de hoy. Todavía nos quedan los libres 2 que van a ser más representativos y donde sacaremos más conclusiones. Estos han sido los neumáticos que han estado utilizando y los sectores y demás, ahora estos los desgranamos mejor, pero los neumáticos que han utilizado, que son los más interesantes, no ha puesto Verstappen 2 compuestos duros, esto siempre os lo contamos, que es como lo pone la aplicación, pero ha hecho un primer stint de 8 vueltas con el duro y luego otro segundo de 8. Entre medias ha estado con el blando, con lo que ha marcado la vuelta rápida. Como os hemos dicho, Alonso ha sido de los últimos en marcar la vuelta rápida, ha sido de los pilotos que más ha rodado en general, 24 vueltas, y ya vemos esas 16 vueltas que ha estado con el duro ininterrumpidas y luego 8 con el neumático blando. Luego Checo Pérez, que le vemos también, pues ha probado blandos. Ha habido algunos que en lugar de los duros han puesto medios, quizá por estrategia para guardarse los duros para carrera o para otra sesión, para hacerlo más representativo. Bueno, eso es lo que han estado haciendo distintos equipos. En cuanto a las velocidades puntas, las estamos viendo aquí, sobre todo nos fijamos en el Speed Trap, que es el momento pues de mayor velocidad. Por supuesto estamos en sesión de libres 1, queda por poner todavía los motores a punto, pero nos podemos hacer un poco una imagen de cómo será. Es un circuito donde se necesitan velocidades puntas muy altas, donde hay mucha recta, donde hay mucha zona de DRS, así que es importante. Fernando Alonso, que ha estado ahí bastante competitivo. Aún así, los dos Ferrari más bajos, que esperamos mucho más, aunque bueno, está todo bastante igualado. Sobre todo destacan los dos Alpine como últimos lugares, y luego los sectores así han sido como les hemos visto. Podemos ver un poco que los Red Bull, la verdad que se ven fuertes en todos los sectores, menos en el segundo, que es dominado por Mercedes. Alonso, que destaca especialmente en el primer y tercer sector, curiosamente no está mal en el segundo, pero sí que cae a más de una décima de diferencia frente a Russell y se pone sexto lugar. Bueno, pues por si queríais también tener estos datos, como siempre os los damos durante las sesiones de entrenamientos. Muy pronto todavía para sacar conclusiones. Fernando Alonso sí que es verdad que ha quedado segundo, pero desde luego es muy pronto para decir que van a ir mejor o peor de lo que fueron en Bahrein. Y además, como os digo, tengamos en cuenta que la vuelta que ha hecho durante los libres 1 para acabar poniéndose en segunda posición ha sido de los últimos en hacer vuelta con el neumático blando, así que quizá no es tan representativo,
representativa porque no lo ha hecho en el mismo momento de la pista que lo han hecho los demás. Ha habido bastante alternancia, Norris ha sido el primero a falta de media hora, a Alonso le faltaban 10 minutos, han pasado ahí 20 minutos donde se ha ido limpiando mucho la pista y donde ha ido mucho mejorando. Los libres 2 serán más representativos y podremos tener una mejor imagen de lo que veremos durante este fin de semana. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Este ha sido el resumen de estos entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Arabia Saudí. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a realizar. Queda todavía en el día de hoy la segunda sesión de entrenamientos libres a las 6 de la tarde, horario español. Dan comienzo, misma hora de la clasificación, misma hora de la carrera. Seguramente veremos una simulación de clasificación a mitad de sesión e iremos viendo también tandas largas. Así que va a ser muy importante esa sesión para entender cómo van a estar los equipos. Como digo, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos en el siguiente.